Un cuerpo elástico se encuentra sometido a un estado tensional caracterizado por el campo tensional T, que depende de R, que particularizado para un punto del sólido y en una base ortonormal E1 tiene la siguiente expresión. Y es el tensor ese que tenéis ahí. Calcular las tensiones y direcciones principales del tensor T, determinar la traza y el determinante del tensor T a partir de las componentes de la base E1 y comprobar que se obtienen los mismos valores utilizando los resultados del primer apartado. Bien, el hecho de que te diga que es un campo tensional que depende de R, lo que quiere decir es que ese campo tensional es diferente supuestamente en función del punto. Pero lo que te están dando no es el campo tensional, sino que te están dando directamente cuánto vale el tensor de tensiones en un punto determinado. Y es este valor de aquí, este tensor. Te están preguntando cuánto valen las tensiones y direcciones principales del tensor T. Lo que tienes que hacer es en el tensor de tensiones restar un parámetro lambda en la diagonal. El parámetro lo llamo lambda, pero lo puedes llamar con la letra que más te guste. Digo 1 menos lambda 0, 0, 0, 3 menos lambda, menos 1, 0, menos 1, 3 menos lambda. Hago el determinante y lo igualo a 0. Lo puedes hacer como quieras, lo puedes hacer por Sarrus, por adjuntos o como tú quieras. Por Sarrus es lo de este por este, más este por este, o sea, lo de hacer las diagonales. No sé si te acuerdas de álgebra. Pero más fácil es hacer por adjuntos. Quiero decir, el determinante de una matriz sería este por su adjunto, más este por su adjunto, más este por su adjunto. Normalmente los ejercicios que te van a dar va a haber muchos ceros, porque se supone que los vas a tener que resolver a mano. Es decir, que normalmente por adjuntos es más fácil. Lo que voy a hacer es coger este y hacer el adjunto de la primera fila. Es decir, que el determinante de esta matriz sería igual a el primero, que es 1 menos lambda, multiplicado por menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna, es decir, 1 más 1, que multiplica al determinante que te queda si quitas la fila y la columna, es decir, multiplicado por 3 menos lambda al cuadrado menos 1 al cuadrado también. 0 por lo que sea es 0, 0 por lo que sea es 0, es decir que el determinante sería este valor de aquí. Y esto es lo que te estoy diciendo que tiene que ser igual a 0, es decir, que 1 menos lambda que multiplica a 3 menos lambda al cuadrado menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Esto de menos 1 elevado a 1 más 1 es 2, es decir que menos 1 al cuadrado es 0. Es lo que vamos hablando de que a este no hay que cambiarle el signo, a este sí que había que cambiarle el signo, a este no. Bueno, depende de cómo tú lo aprendieras, pero vamos, es menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna. Esto es una multiplicación de funciones que todas tienen que ser igual a 0, es decir, que será 0 siempre que esta función sea igual a 0 o que esta otra función sea igual a 0. Un resultado sería decir que 1 menos lambda tiene que ser 0, o lo que es lo mismo, que lambda debería ser igual a 1. Este es un resultado. Y el otro decir que 3 menos lambda al cuadrado menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Es lo mismo que decir que 3 menos lambda debería ser igual a más menos 1, ¿vale? Lo que he hecho ha sido este menos 1 al cuadrado lo he pasado al otro lado y hago la raíz cuadrada de los dos, entonces por eso me queda más menos 1. Es decir, que un resultado es que lambda sea igual a 3 más 1, es decir, 4, y otro resultado sería decir que lambda sea igual a 3 menos 1, es decir, 2. Una vez que tienes estos tres resultados, estos tres valores de lambda que hacen que el determinante sea igual a 0, los ordenas de mayor a menor. Y esas son las tensiones principales, es decir, que el tensor principal de tensiones sería igual a el mayor es 4, después 2 y después 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este tensor de tensiones que acabamos de representar y el que me daban antes, este de aquí, están representando el mismo estado tensional. La única diferencia es que este está en la base ortonormal E1, que podríamos decir que es, por ejemplo, esta, y este otro, el que acabo yo de calcular, está en otra base ortonormal diferente. Bien,
Lo que voy a hacer ahora es lo que me están preguntando, que es calcular cuáles son las direcciones principales del tensor. Es decir, si yo estuviera en la base E1, ¿cuánto me tengo que desplazar para encontrar la dirección principal 1, la dirección principal 2 y la dirección principal 3? El método más sencillo para calcular las direcciones principales consiste en el tensor de tensiones, no el tensor principal de tensiones que sería este, sino el tensor de tensiones. Le voy a restar la identidad, la matriz de identidad, que si te acuerdas era todo ceros menos unos en la diagonal, multiplicado por la tensión principal que yo quiero calcular, ya sea la 1, ya sea la 2 o sea la 3. La tensión principal 1, o la que sea, ¿eh? Eso voy a dejarlo en función de su i. Eso multiplicado vectorialmente por un vector ni, que va a ser mi incógnita, es la dirección principal que yo quiero calcular, tendrá que ser igual a 0, ¿vale? Esto lo conoces porque te lo están dando. Esto es una matriz de identidad que es como decir 1. La tensión es cada una de estas. Y esta es tu incógnita, tiene que ser igual a 0, ¿vale? Este método solo vale para calcular las tensiones principales 1, 2 y 3. Si tú quisieras calcular en qué dirección la tensión vale, por ejemplo, 3, pues no te valdría, ¿vale? Solo vale para estas de aquí. Y dices, pues, al final restar 1 multiplicado por la tensión es como restar la que tú quieres en la diagonal, es decir, 1 menos 4, 0, 0, 0, 3 menos 4, menos 1, 0, menos 1, 3 menos 4, multiplicado por una dirección que yo no sé cuál es decir, lo que voy a decir que es coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Eso tendría que ser igual a 0, 0, 0, ¿vale? El coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma se llaman los cosenos directores y alfa sería el ángulo que está en esta base ortonormal sobre la primera dirección, es decir, por ejemplo, la x. Beta sería el vector sobre, por ejemplo, la y, y gamma sobre la z. No tendrían que llamarse x y z porque te está diciendo que es una base ortonormal E1 que no tiene por qué ser x y z, ¿vale? Pero para que nos entendamos. Y lo que voy a hacer es resolver este producto de matrices y me va a quedar un sistema de ecuaciones. Es decir, 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 por el coseno de alfa tiene que ser igual a 0, o lo que es lo mismo que el coseno de alfa tiene que ser 0. Luego, 3 menos 4 es menos 1. Menos 1 por el coseno de beta es menos coseno de beta. Menos el coseno de beta es menos el coseno de gamma, tiene que ser igual a 0. Con el siguiente me queda menos el coseno de beta menos el coseno de gamma, tiene que ser igual a 0. Fíjate que estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Es decir, que yo lo único que puedo decir es que el coseno de beta es igual a menos el coseno de gamma. ¿Por qué me queda un sistema compatible indeterminado? Porque tú lo que estás diciendo aquí es una dirección. Y si yo quiero señalar una dirección, por ejemplo, hacia allá, me da igual señalarla así, que así, que así, que así, que así. El módulo del vector me da lo mismo. Lo que me está importando es cuál es esa dirección. De hecho, yo podría decir que el coseno de beta es un parámetro delta, por ejemplo, delta o como tú quieras, lo llamas como tú quieras. Es decir, que esta dirección principal 1, n1, es justo el vector 0, delta menos delta. Y esa sería la dirección principal 1, en función del parámetro delta. Normalmente me va a interesar que este vector director tenga módulo 1. No tiene por qué, porque es lo mismo. Estás señalando la misma dirección con un vector de módulo 2 que con un vector de módulo 1. Pero suele ser interesante. Entonces, para que tenga módulo 1, lo que voy a decir es que voy a marcarlo. ¿Cuánto tiene que ser delta para que el módulo de n1 sea justo 1? Y digo, pues entonces 1 debería ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más delta al cuadrado más menos delta al cuadrado. O lo que es lo mismo, delta debería ser igual a la raíz pasa al otro lado, me queda
2 veces delta al cuadrado, es decir, delta debería ser igual a 1 partido por la raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Es decir, que n1, si lo pongo con módulo 1, sería igual a 0, 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2. Y eso es la dirección principal 1. Voy a repetir la operación para calcular la dirección principal 2 y la dirección principal 3, que son las dos que me están pidiendo en el primer apartado. Ahora voy a repetir la operación con la tensión principal 2, es decir, que me queda 1 menos 2, 0, 0, 0, 3 menos 2, menos 1, solo se resta el 2 en la diagonal, 0, menos 1, 3 menos 2. Y esto multiplicado otra vez por el coseno de alfa prima, si quieres, pues ser un poco meticulosos, el coseno de beta prima y el coseno de delta prima, de gamma prima, perdón. Y eso tiene que ser igual a 0, 0, 0. Digo porque alfa, beta y gamma, que eran el del vector principal 1, no son los mismos que alfa prima, beta prima y gamma prima. Y me queda 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 por el coseno de alfa prima tiene que ser igual a 0, es decir, que el coseno de alfa prima tiene que ser justo 0. 3 menos 2 es 1. 1 por el coseno de beta prima menos el coseno de gamma prima tiene que ser igual a 0. Y luego menos el coseno de beta prima, 3 menos 2 es 1, más el coseno de gamma prima tiene que ser igual a 0. Nos pasa lo mismo de antes, que es un sistema compatible indeterminado, porque solo me está expresando una dirección, es decir, que lo único que tengo que decir es que el coseno de beta prima debería ser igual al coseno de gamma prima. Y si yo le doy un parámetro, por ejemplo, lo llamo delta prima, al final lo que te estoy preguntando, n sub 2, la dirección donde tiene que estar el vector principal 2, sería el 0 delta prima delta prima. Si yo quiero que esta dirección tenga módulo 1, yo diría que 1 debería ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más delta prima al cuadrado más delta prima al cuadrado. Y nos queda lo mismo de antes, que delta prima debería ser igual a 1 partido por la raíz cuadrada de 2, y por lo tanto el vector este que me estaban pidiendo, n sub 2, debería ser igual a 0, 1 partido por la raíz de 2, 1 partido por la raíz de 2. Y ya voy a terminar haciendo el tercero. 1 menos 1, 0, 0, 0, 3 menos 1, menos 1, 0, menos 1, 3 menos 1, multiplicado por el coseno de alfa prima prima, el coseno de beta prima prima y el coseno de gamma prima prima. Y eso debería ser igual a 0, 0, 0. El proceso es exactamente el mismo. 1 menos 1 es 0. 0 por el coseno de alfa prima es igual a 0. Es decir, que el coseno de alfa prima puede valer lo que quiera, porque multipliques cualquier cosa por 0 te tiene que dar 0. Y seguimos y decimos 3 menos 1 es 2. 2 veces el coseno de beta prima prima menos el coseno de gamma prima prima tiene que ser igual a 0. Y luego que menos el coseno de beta prima prima más 3 menos 1 son 2. 2 veces el coseno de gamma prima prima tiene que ser igual a 0. Esto ya no es un sistema compatible indeterminado entre estos dos, porque tú puedes decir que el coseno de beta prima prima tiene que ser igual a 2 veces el coseno de gamma prima prima. Lo único que he hecho ha sido despejar de aquí, es decir, que 2 por el coseno de beta prima, que hemos dicho que vale 2 veces el coseno de gamma prima prima, menos el coseno de gamma prima prima tiene que ser igual a 0. 2 por 2 son 4, menos 1 son 3. 3 veces el coseno de gamma prima prima tiene que ser igual a 0. Es decir, que el coseno de gamma prima prima tiene que ser 0.
y por lo tanto el coseno de beta prima prima tiene que ser 0. Tu dirección principal 3 tendrá que ser igual a un parámetro que será delta prima prima 0, 0. Es un vector, ¿vale? Por eso tiene que tener la flechita arriba. Si tú hicieras que tendría que tener de módulo 1, pues básicamente ya no hace falta hacer mucho más. La raíz cuadrada de delta prima al cuadrado, delta prima prima al cuadrado debería ser 1, es decir que esto es justo el vector 1, 0, 0. ¿Bien? Pues eso sería lo que nos están pidiendo en el apartado 1. Para hacer el apartado 2 me dice determina la traza y el determinante del tensor T a partir de las componentes de la base 1 y comprobar que se obtienen los mismos valores utilizando los resultados del primer apartado. Voy a hacer un poco de espacio y lo calculamos, porque esto es rápido. La traza es la suma de la diagonal, ¿vale? Y es una invariante, o sea que debería valer lo mismo, eligieras la dirección que eligieras. Yo te he dicho que este tensor de tensiones y este tensor de tensiones representan el mismo estado tensional, solo que en distintas coordenadas, en distintas direcciones, es decir que su traza debería ser lo mismo. La traza de T sería igual, vamos a poner traza, del primero es 1 más 3 más 3, que sería 3 más 3 son 6, más 1 son 7. Del segundo, la traza es igual a 4 más 2 más 1. 4 más 2 son 6, más 1 son 7. Es decir, que como veis sale lo mismo. Tiene que salir siempre lo mismo. Si no sale lo mismo, está mal hecho, ¿vale? ¿Qué pasa con el determinante? Pues el determinante del primero lo voy a hacer por adjuntos, que sería el primero por el determinante que te queda quitando fila de columna, este quitando fila de columna, este quitando fila de columna. Como tengo todos estos son 0, pues es lo más fácil. Es decir, que el determinante sería igual a 1, que multiplica a menos 1 por la suma de la fila más la columna, pero como estoy en la fila 1, 1 igual que antes, pues no hay que cambiar nada. Multiplicado por, abro paréntesis, 3 por 3, que son 9 menos 1 al cuadrado. Es decir, sería 9 menos 1 es 8, o sea que el determinante de este es 8. El determinante de estas podríamos hacer, como son todos ceros aquí, con que haga la multiplicación de la diagonal, me vale, sería igual a 4 por 2 por 1, 4 por 2 son 8, por 1 son 8 igual, es decir, 8. Como ves, el determinante es otro invariante, tiene que permanecer constante aunque cambies, digamos, tu sistema de coordenadas. Y eso es lo que te pedían en este problema.